Muy bien, empezaré pues a resolver desde el uno. La figura AM es lo mismo que NC. Ya ese lo llamamos A, entonces ubicamos en la figura. Se pide ahí al X. Observamos entonces que en este triángulo la suma de los tres ángulos es 180, como acá hay 20, 80 ya van 100, más 60, 160, entonces para 180, esto debe ser 20. Ahí es 20. Si ese es 20, este es un triángulo isósceles. Entonces tiene dos lados iguales. Entonces le ponemos B, B ahí. Muy bien. Se observa que el triángulo total, el ABC, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, el lado AB es lo mismo que el lado AC. Pero en AC hay A más B, entonces en AB tendré que haber A más B. Por lo tanto, de M a B es B. Ese triángulo que aparece es isósceles. Entonces en M hay X. En el triángulo MBN, ¿no? La suma de los ángulos interiores es 180, es equivalente a decir que 2X más 20 es 80, por lo tanto X vale 80. Ujú. En la figura se muestra la vista superior de un intercambio vial. ND igual a DA. Marcamos eso. Ahí es la medida entre el ángulo entre los tramos AB. AB es esta parte. Y el tramo BC. Entre esos dos que he pintado, entonces este es el ángulo que me pide. Ahora, ¿qué observamos entonces? Que
Como este ángulo vale 80 y este triángulo es un triángulo isósceles, entonces este ángulo y este otro hacen 100. Entonces 50 para esta parte y 50 para esta parte por ser isósceles. Entonces acá se concluye que tita es 25. Me va 2 tita. Ahí la suma de los ángulos interiores es 180. Tita vale 25. Si ese es 25 en este triángulo, como este ángulo vale 90, entonces este ángulo X más 25 debe dar 90. Entonces el X es 65. Tres de PA vale 3. BR menos RC 5, sacamos aparte. Esto pasa al otro lado. Ahora le ponemos una letra a ese segmento. Le llamamos A. Eso quiere decir entonces que esto de acá es A más 5. Bien, ¿qué se observa entonces? Ve que este ángulo, primero, lo que tenemos que hallar es de P a Q. De P a Q vamos a ponerle X. Ahora, decía que este ángulo con este otro son opuestos por el vértice, entonces tienen la misma medida. Entonces ahí va alfa. Si ese es alfa, entonces este triángulo tiene dos ángulos iguales, es isósceles. Entonces este A pasa a ser a esta parte. Ahora, para ese triángulo sombreado por ángulo externo, ahí viene a ser 2 alfa. Si ese 2 alfa, ya este triángulo es isósceles. Entonces este lado pasa a ser esto. Solamente está el tutor. Ahí va. Muy bien. Entonces, vamos a darle un nombre a la medida de este ángulo. Beta.
¿Qué se observa entonces? Se observa que este ángulo vale 180. Pero 180 también es la suma de estos son dos ángulos. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que ese es beta. Entonces en esta parte debe ir beta. ¿Verdad? Si este es beta y este es beta, quiere decir que este es isósceles. Entonces esto pasa a esta parte. Ahora observamos en el triángulo ABC. Sacamos aparte. Este ángulo es esto. Entonces este 3 alfa es la suma de este ángulo más este otro. Entonces en este último en B debe ir 2 alfa. Pero ese ángulo es esto. Entonces ahí va 2 alfa. Muy bien. Ahora, ¿qué observo entonces? Observo que en este triángulo tiene 2 alfa, 2 alfa, isósceles. Por lo tanto, va a tener dos lados iguales. Eso quiere decir que el lado al PB debe ser lo mismo que PR. Pero de P a R es X más A, igual a 3 más A más 5. Se va el A y X vale 8. Y la medida entre el ángulo, entre el tramo BS y CD. Este es el ángulo que vamos a llamarle X. También se sabe que el ángulo en D, este ángulo, es 20 más lo que hay en C. Entonces ahí 20 más lo que hay en C sería 20 más X. Ahí va.
Vamos a llamar a ese ángulo X. Tita. Ese ángulo es externo para este triángulo. Entonces ese tita, por ser externo, yo lo puedo escribir como 40 más 60. Pero también es externo para este triángulo. Entonces ese tita también va a ser igual a X más X más 20. Como estos son iguales, eso implica de que 2X más 20 debe ser igual a 100. ¿Sí va? Hola, buenas tardes. ¿Alguna consulta? Estaba resolviendo todos los ejercicios ya que no tenía consulta. El 5. Entonces lo primero que tenemos que esos son iguales. Lo marcamos desde A hasta D, lo mismo que desde D hasta E. Ese es un triángulo isósceles, por lo tanto tiene dos ángulos iguales. Entonces este ángulo es la misma que esta. Como aquí hay 3 veces tita, entonces aquí debe haber 3 veces tita. Muy bien. Entonces, para saber cuánto vale X, ahí está, yo necesito saber cuánto vale esto. Y es lo mismo que esto, es decir, cuánto vale tita, para saber cuánto es 3 veces tita. Para eso usamos entonces estas paralelas. Estas las paralelas. Estas paralelas es lo mismo que si prolongaras esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir de que yo tengo dos paralelas y esto se llama la secante. Este se llama interior de la figura, entre el que está entre las paralelas. Estas son las paralelas. Y vamos a ponerlo de rojo. Esta es la secante. Entonces, en el interior, tú eliges cualquier ángulo. Eliges esto. Llámale gamma. En el exterior, a un mismo lado de la secante, esto, al lado izquierdo, también debe ser gamma. Eso se llama ángulo correspondiente. Entonces, si nosotros tenemos aquí, si usted observa la figura, aquí está el E, aquí está beta, y aquí está C. Aquí está C, ¿ve?
Entonces, este ángulo es esto. Y este ángulo es esto. Entonces, este es beta. Entonces, aquí también viene a ser beta. Entonces, ahí va a poner por paralelismo. Entonces, es beta. Ahí va, ¿ve? Entonces, ahora para este triángulo, este es un ángulo externo. Entonces, este alfa, por ser externo, debe ser la suma de este ángulo con este otro, que es beta. Pero, ¿qué conozco yo? Yo conozco alfa menos beta. Entonces, este beta pasa al primer miembro. Entonces, eso quiere decir que tita es 25. Y con eso, 22 dice ahí. 22. Ya, si ese es 22, entonces por 3, este es 66. Esto también sería 66. Y lo que me falta para 180 es el X. Ahí va. Tita vale 22. Ahora ahí sumo los 3. El que sigue, dice en la figura se muestra la vista aérea de, ¿no? De vista aérea de un terreno, acá falta de un terreno de forma triangular ABC. Para geometría, ABC es un triángulo simplemente, el cual ha sido dividido por el lindero BH en dos parcelas, uno para sembrar maíz y otro para sembrar frijol. Y la otra para sembrar frijol. Si el lindero BAB mide 40, ¿qué me interesa en geometría? Me interesa eso, que ese es 40, el AB es 40. Y le pongo 40. Y HC 10. Hay la longitud de AH, desde A hasta H. Parece que este dato ya está por gusto. ¿Por qué? Porque yo voy a sumar los ángulos que hay en A, más lo que hay en C y más lo que hay en B. Cuando yo sumo esos tres,
Aquí va a tener 2 alfa más 90 menos alfa más esto de acá. Que lo voy a poner simplemente así. Entonces, pero este 90 pasa al otro lado. Acá te quedaría alfa. Entonces, eso también es 90 menos alfa. Y ahí también es 90 menos alfa. O sea, esto no se usa. Causa confusión. Eso quiere decir, como este ángulo es 90 menos alfa y este ángulo también es 90 menos alfa, quiere decir que el triángulo total es isósceles. Por lo tanto, el AB debe ser lo mismo que el AC. Ujú. Las líneas notables. Cuando yo observo en la figura que SM es punto medio de AC y está unido con el vértice opuesto, se llama mediana. Entonces, ¿qué es una mediana? Segmento que une un vértice cualquiera con el punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, en la figura, el BM se llama mediana relativa al lado AC porque llega al punto medio de ella. Otra recta notable. Ubico el punto medio del segmento AC, de este lado AC. Si de ese punto medio yo observo una perpendicular, a esa perpendicular se le llama mediatriz. Entonces, eso va a ser una mediatriz. La perpendicular trazada del punto medio de un lado. Tres. Si yo observo en la figura ese segmento que ha dividido al ángulo en dos ángulos cuyas medidas son iguales, se llama bisectriz interior en ese triángulo, porque todo ángulo tiene bisectriz, pero en este caso vamos a ver solamente ese segmento que llega hasta D, pero en el triángulo. Se llama bisectriz interior. ¿No? Segmento que biseca un ángulo interior de un triángulo cuyos extremos son el vértice y el punto del lado opuesto, un punto del lado opuesto. Ahí va. Otro, 4. Esto se llama ángulo exterior. Entonces la bisectriz de este ángulo se llamaba bisectriz exterior en el triángulo. Pero para ponerlo como segmento prolongamos el AC y donde lo corta, ahí, esa es la bisectriz exterior.
Esa es la bisectriz exterior. 5. Ese es un triángulo cuyos ángulos miden menos de 90. Cuando es menos de 90, se dice que el triángulo es acutángulo. Y si tiene un ángulo más de 90, como en este caso, se le dice obtusángulo. Entonces, en la primera figura, esa línea se llama altura. Entonces, ¿qué es una altura? La perpendicular trazada de un vértice al lado opuesto, esa perpendicular. O, como en el caso de obtusángulo, a la prolongación del lado opuesto. Esa es la altura. Segmento perpendicular a un lado del triángulo, cuyos extremos son el vértice opuesto al lado y un punto del lado o de su prolongación. Altura relativa al lado C o a su prolongación. Finalmente, si yo de cualquiera de los vértices dibujo un segmento al lado opuesto, que puede caer en cualquier lugar, a ese segmento se le llama cebiana. Se denomina cebiana al segmento que tiene por extremos a un vértice y del triángulo y a un punto cualquiera del lado opuesto. Dicho de otra manera, segmento trazada de un vértice al lado opuesto. Cualquiera que sea ese punto del lado opuesto. En ese es relativo al lado C. Mm. Problema que quedó en 6. En la figura, el triángulo ABC determina un parque. Si la vereda D es bisectriz interior del triángulo ABC. Nos interesa simplemente que AD es una bisectriz. Si es una bisectriz, entonces está dividiendo en el vértice A al ángulo en dos ángulos congruentes o cuyas medidas son iguales, beta y beta. Después tenemos de que BF vale 6. Y ahí ponemos 6. Ahí es la medida de BD. Ahí va, ese es el X. Entonces, para el triángulo que vamos a sombrear,
Este se llama ángulo externo. Entonces esa es la suma de este ángulo más este otro. Ahí va. Ahora, para el siguiente triángulo que vamos a sombrearlo, ¿sí? Este ángulo es externo. Entonces, ese ángulo es la suma de esto con este. Entonces ahí también viene tita más beta. Ahí va. Si estos ángulos son iguales, tita más beta, ese triángulo es isósceles. Por lo tanto, estos lados son iguales. En este problema, lo que hay que dibujar la figura. No nos han dado la figura, entonces dibujamos. Cuando en este dato te dan esta parte, significa que ahí está el ángulo recto en ese verde. Entonces dibujamos un triángulo que en B debe estar 90 grados. Después dice, la altura BH, entonces de B se traza una perpendicular. Y la bisectriz interior AD, de A sale esto. Más o menos por ahí. Es una bisectriz. Se intersecan en este punto, que es el P entonces. Después que tenemos que esto vale 7. Ahí va 7. Y tenemos que este es 3. Ese es 3. Me pide de pH. Ahí va. Uno observa lo siguiente. Este triángulo tiene 90 y tiene alfa. Pero también este triángulo tiene el alfa y tiene 90. Ya tienen dos ángulos iguales. Entonces, si a este tercero tú le llamas beta, entonces este tercero también tiene que ser beta. Para que complete 180. Pero este beta de aquí es el mismo que esto, opuestos por el vértice. Como aquí hay beta, aquí también hay beta, entonces este 3 se traslada aquí. También es 3. Como desde B hasta H hay 7,
Entonces, el 3 más el X es 7. 4. Ahí va la animación. Ahí también hay. Eso también es beta. Opuesto por el vértice. pH vale 7. Ujú. Ángulo determinado por bisectrices. Primero, por las bisectrices interiores, que vamos a llamar teorema. Si en un triángulo uno observa trazadas dos bisectrices interiores, vamos a hacerlo en este caso de A y de C, y se intersecan en I, que se llama incentro. Entonces, el ángulo que forman esos dos bisectrices vamos a llamarle X. Como sale de A y sale de C, el tercero vamos a llamarle beta. Entonces, ese X es 90 más la mitad de beta. Segundo, ahora para las bisectrices exteriores. Sacamos la bisectriz exterior de B y de C. Digo así el ángulo. Saca las bisectrices y se encuentran en ESE, se llama excentro. Es el ángulo X. Como sale de B y sale de C, entonces en A, que no sale ahí la bisectriz, le llamamos beta. Entonces CX es 90 menos la mitad de beta. Sale una interior y una exterior. Vamos a sacar la exterior de C y la interior de A. Prolongamos el interior y se cortan en E. SE también es excentro. Entonces el que está formando la interior con la exterior vamos a llamarle X. Y como sale de A y sale de C, entonces en B vamos a llamarle beta. SX es la mitad de beta. Ujú. El problema 8. Ahí me piden X.
¿Qué observo entonces, ve? Observo que para este triángulo, para ese triángulo, esto que lo voy a poner a rojo, es una bisectriz. ¿Pero con quién se encuentra? Se encuentra con esto que vamos a ponerlo de azul, que parece negro, con esto. Ahí se están encontrando. Si esto fuese una bisectriz, en el supuesto que esto sea una bisectriz, entonces este ángulo X estaría formado por una interior y una exterior. Y esa es la mitad de donde no salen las bisectrices. Como sale de A y sale de C, esto sería la mitad de este ángulo. Entonces aquí sería 2X. Y con esto estaría resuelto el problema porque esto vale 180. 6X 180, resuelto el problema. Entonces lo único que hay que ver es que esta es una bisectriz. En efecto, con ese objetivo vamos a llamarle a este ángulo beta. ¿Qué se observa? Que alfa más beta es 90. Pero 90 también es este ángulo, ¿no? Que aquí hay 180. Si ya tienes 90, entonces este alfa, que estoy sombreando, con este otro, y lo voy a poner como un puntito simplemente, también vale 90, o sea, 90 también vale el alfa más el puntito. Como son iguales, eso quiere decir que el puntito es beta. Entonces ahí en el puntito va a ir beta. Beta vale. Entonces ese es beta, que ahora sí resultó ser una bisectriz. Esa es una bisectriz para ese triángulo. Por lo tanto, ese X es el ángulo que forma una interior que sale de A y una exterior que sale de C. Entonces la mitad de lo que se forma en el vértice B. Entonces ahí va a ir 2X. Ahí viene 2X. Si ese 2X ya sabemos que se llama par lineal, vale 180. A ver, otro. Dice en la figura BC bisectriz exterior en el triángulo ABF. Entonces voy a sombrear el triángulo ABF. Sí. Para ese triángulo, entonces, BC es una bisectriz exterior. ¿Qué significa bisectriz exterior? Quiere decir que si tú tienes que ver prolongado un lado, vamos a prolongar esto.
Eso quiere decir que este se llama ángulo externo. Entonces, como el BC es una bisectriz exterior, esta es la bisectriz, entonces este ángulo debe ser el mismo que esto. Como aquí hay 5x, entonces acá debe haber 5x. Así. Ahí hay 5x. Ahora le saco esa sombra, hallar x. Ahora voy a sombrear el siguiente triángulo. Para este triángulo, ¿y por qué sombreo esto? ¿Cómo sé que tengo que agarrar esto? Lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros solamente estamos usando que esto de acá hemos detectado que es una bisectriz, es por dato. De una vez colocado eso, tú dices entonces, pero tienes que usar ahora este ángulo que te han dado, que es tita, esto que es tita. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una bisectriz interior. Pero también te han dado acá beta, beta. ¿Qué significa? Este parece que sombreado, este se llama ángulo externo. Entonces, para ese ángulo externo, esto se llama bisectriz exterior. Y se ha encontrado con esta interior de acá. Y ha formado el ángulo que ahora es 2x. Entonces, este 2x es el ángulo que está formado por un interior y un exterior. Como sale de A y de D. Entonces, ese ángulo es la mitad de esto. De todita esta parte de aquí. Entonces, ahí debe ir 4x. Va a ser así. Ahí. Este es exterior. Pero ese 2x, entonces el ángulo que forma un interior y un exterior. Entonces la mitad de donde no sale, como sale de A y sale de B, es la mitad de esto. Entonces va 4x. Si ese es 4x, ya este es 180, que sería 4x más 8. Ahí va. Muy bien. Voy a empezar con los propuestos. Primero, en este propuesto, ya están semi animados, algunos no están animados. Dice en la figura se muestra 3 piezas de un rompecabezas que al unirse determinan el triángulo ABC. Para nosotros es un triángulo ABC. Puede ser cualquier
otro contexto. Hay X. ¿Dónde está el X? Está en esta parte. Esto es lo que me piden, hay X. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para el triángulo que está sombreado de celeste, esto se llama ángulo externo. Este ángulo, por ser externo, es la suma de esto con esto. Pero este ángulo externo es X más el alfa. Será igual a este ángulo más el 2 alfa. Ahora, este alfa pasa al otro lado. Eso quiere decir, entonces, concluyo de que el X es igual a tita más alfa. ¿Qué observo? Para este triángulo que está de color blanco, este ángulo es externo. Este es externo. Ese por ser externo es la suma de este ángulo más este otro. Es decir, que en el negrito va el alfa más tita. Pero alfa más tita es el X. Eso quiere decir que esto es X. Y esto también es X que está opaco. Vamos a ponerlo así. Eso significa que en ese triángulo que está de color gris, tienes que $140. Voy pasando al segundo. Dice, en la figura se muestra un sistema de tuberías. Si la tubería, dice MN, debía ser si el tubo, no es que es una parte, MN, mide 4 metros. De M a N vale 4, le ponemos eso. Y estas tuberías o estos tubos, que son segmentos para nosotros, tienen igual medida. Entonces, como tienen igual medida, vamos a sacarlo ahí aparte. ¿Qué significa igual medida? Que de esta parte, como está interrumpida en M, entonces lo hacemos así. Hasta ahí vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5 bolitas.
medirá igual que desde A hasta C. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5 bolitas. Eso es lo que quiere decir eso. Que AB es igual a C. Ahora, ¿qué observo entonces? Como este ángulo es, ¿qué vamos a hallar? La medida del tubo de este segmento, BC, que le llamaremos X. Ya. Como en este ángulo hay 90, y aquí tienes 45, obliga que este ángulo también sea 45. Y ahí va. Pero si este es 45 y esto también es 45, ya es isósceles. Obliga que este lado sea igual que este lado de acá. Muy bien. Ahora, como acá tienes 5 bolitas, es igual a esto también, desde A hasta C, 5 bolitas. Significa que el triángulo ABC es isósceles. Como tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo va a ser igual a esto. Como aquí en esta parte hay 45 más beta, aquí también debe haber 45 más beta. Ahí va. 45 más beta. Ahora, observo que para este triángulo, que estoy sombreando, este ángulo es externo. Por ser externo, debe ser la suma de este más este otro. Ahí entonces alfa más beta. Ahí va. Pero ¿qué observo? Observo que aquí es 45 más beta. También aquí hay 45 más beta. Dos ángulos iguales, por lo tanto hay dos lados iguales. ¿Qué lado van a ser iguales esto con esto? Entonces, donde está X también debe ir 4. Y marco esto. Siguiente. En un triángulo rectángulo ABC, cuando dice ABC y es rectángulo, entonces
donde está la letra que está al centro, SB, ahí es el de 90 grados. Entonces tú dibujas un triángulo donde en B hay 90. ¿Sí? En ese triángulo, entonces, se traza la bisectriz interior AP. Entonces de aquí va a salir la bisectriz y P debe estar en BC. Ahí está el P. Como es bisectriz, entonces este ángulo es igual a este otro. Alfa, alfa. Se ubica el punto Q en AC. En AC se ubica un punto Q. De tal manera que debe ser paralela a esto. AB paralela a PQ. Es decir, que de acá va sacando una paralela así. Por acá debe estar Q, más o menos. A ver. Ahí, ¿no? Paralela ahí. Dibuja la paralela. Entonces ese punto sería Q. Eso es lo que quiere decir. Ahí va el punto Q. Y ahí está la paralela. Entonces, dato. A ver, PQ. Ahora, también sabe que este ángulo vale 32. APQ. APQ. Se abre en P. Entonces ahí va el 32. Aquí. Ese es 32. ¿Qué me piden? Hay el ángulo ACB. ACB. Se abre en C. Este es el que me pide. Le llamaré X. Prueba. Hallar el X. Entonces, para hallar X hay que saber cuánto vale alfa, nada más. Ahí uso las paralelas, entonces. Cuando yo tengo acá, en este caso, dos paralelas, aquí está la secante. Si quieres, pones acá está el punto P, ¿ve? Acá está el punto P y acá está el punto A. Este ángulo, con esto se llaman alternos internos. Este es alfa, entonces esto también es alfa. En este caso, este ángulo con esto se llaman alternos internos. Entonces, como esos son paralelas, yo concluyo entonces que el alfa vale 32. Entonces también concluyo que 2 alfa vale 64. Ahora, en el triángulo total, en este triángulo, como en B hay 90, como en B hay 90,
Eso quiere decir, como este es 90, entonces este ángulo con el X también tiene que ser 90. Entonces digo así, en el triángulo rectángulo, vamos a ponerlo así, A, B, C. ¿Qué se tiene entonces? Que 2 alfa, que es 64, o sea, este ángulo vale 64, ya ven. 64 más el X es igual a 90. Entonces de acá digo que X vale 26. Ya marco donde hay 26. Buenas, aparecieron y después se fueron. Ya, vamos al número 4. En el 4 tenemos este dato. AB igual a BC igual a CD. Lo marcamos los tres iguales. Hay X. ¿Dónde está X? En cualquier lugar está X y 2X. Cualquiera de ellos. X es la incógnita. Ya está. Mm. En el triángulo ABC, como es isósceles, podemos llamarle en A alfa y aquí también alfa. Y vamos a llamarle alfa, alfa, por ser isósceles. Análogamente, en el triángulo CBD, por ser isósceles, este ángulo es el mismo que esto. Le llamaremos beta, beta. Ahí va. Ya está. Entonces, en cualquiera de los triángulos hay X y 2X, donde está el alfa y está el beta. Pero ¿qué se observa? Ve? Como eso tiene que salir en grados, observas esto. Aquí hay 180. Entonces lo que tú dices así, alfa más 60 te da 180. Y de esto ya sabes de que alfa más beta 120. Ya está. Ahora, entonces, el alfa aparece en el triángulo ABC. Entonces, ¿qué vas a poner ahí? Vas a poner 2 alfa más el X es 180. Acá en este triángulo. Pero también aquí hay 180. 2 beta más 2X también es 180.
Como tú conoces alfa más beta, sumas acá. Sumas acá. 2 alfa más 2 beta más 3x igual a 360. Así, ¿ves? Pero este alfa más beta vale 120, entonces acá hay 240. Entonces tú dices 240 más 3x es 360. Entonces 3x es 120. Entonces el x es 40. Y marco donde hay 40. En la figura ahí se muestra parte de una estructura metálica. ¿Será cierto? ¿Qué será? Pero ya son segmentos para nosotros. Si la varías PM, INP, voy a ponerlo de rojo. Esta y esta. Dice trisecan. Trisecar quiere decir dividir en 3 partes equivalentes o iguales. ¿A qué? A este ángulo. O sea, este ángulo lo han dividido en 3 partes. Quiere decir que este ángulo es la misma que esta, la misma que esta. Le pondremos su nombre ahí. Ahí va. Se quita eso. Ya está. Ya, lo mismo es, así como esta de acá, ¿quién es? CN. Y la otra, celeste, loco, ¿dónde está? Acá. ¿Quién es el otro? CP. Trisecan. ¿A quién? A este ángulo. ACD. ACD, a esto. No puede trisecar eso. Eso quiere decir que ahí algo no funciona. Como ya te he puesto trisecar, así como en este caso, significa que esto de aquí, el sentido común te dice que esto debe ser el B. Entonces, debe trisecar a este ángulo. B, C, D. Entonces debe ser así, a esto. Aquí, igual, igual. Entonces ahí le pones una letra.
Así. ¿Qué me piden entonces? ¿A qué conozco? Yo conozco esto. Y voy a ponerlo por acá. Dato. Escuchen. ¿Qué me pide? El ángulo entre estos dos. A ver, acá está interrumpiendo. El ángulo entre estos dos. ¿Quién es BD? Voy a ponerlo de rojo. ¿Quién es el otro? AC. Entre los dos rojos. Entonces, entre los dos rojos, ¿qué se observa entonces? Se observa ahí que podría ser este ángulo o podría ser esto. Cualquiera de los dos. Si tú conoces uno, ya conoces el otro. Pero ¿cuál de ellos lo hacemos? Si uno observa esto, desde aquí, todos son más de 90, es obtuso. Entonces lo que nos están pidiendo es esto, el más grande. Esto, que le llamaremos X. Ya, eso es. Todo el problema se reduce ahí entonces. Ah, no lo puedo matar esto. Ese dato lo dejo ahí. Desaparece ahí, ya, para que no incomode. Venga. Muy bien. Digo así, ve. Este X es externo para este triángulo. Entonces, ese X, por ser externo, acá lo voy a colocar. Debe ser la suma de este ángulo más este ángulo. Así. Ahora lo borro esta parte. Ahora, ese ángulo X también es externo para este triángulo. Entonces, ese X también va a ser igual a este ángulo más este ángulo. Entonces va a ser el B más 2 beta. Sí. ¿Pero qué conozco? Conozco A más B por esto. Entonces lo sumo. Al sumar tendría 2X, primer miembro. Acá tendría A más B. Y acá tendría 2 alfa más 2 beta. Y de acá puedo dividirlo entre 2 todo. Ya sé que el X es igual, esto vale 80. O estoy dividiendo todo entre 2, entonces acá ya le pongo 40. Y acá sería, se va esto. Y tengo más el alfa más el beta.
Ahí. Entonces, para saber cuánto vale X, necesito saber alfa más beta. ¿Y dónde no le he tocado el alfa y beta? El alfa y el beta no lo he tocado. No le he tocado en este triángulo. Ahí celeste, ¿no? No funciona ahí. Este acá. En este triángulo no le he tocado, ¿ves? Ese alfa y ese beta no le he tocado ahí. Pero también era dato, ¿ves? Entonces dice ahí muy bien, en ese triángulo B ¿qué se sabe? Se sabe de que el X más el alfa más el beta es 180. Como yo necesito acá reemplazar el alfa más beta, acá lo necesito, acá despejo entonces. Menos el X. Entonces acá reemplazo, esto será X igual a 40, más, en lugar de esto pongo 180, menos X. El menos X pasa al primero, entonces que tengo 2X es igual 40 más 180, 220. Sacando mitad, 1, 1, 0. Ahí observo ya varios estudiantes que han entrado, al inicio estaba solo, entonces he resuelto hasta el 5. No sé si alguien tiene alguna pregunta de que de repente llegó cuando ya estaba resuelto, o de repente el 5, de repente muchos han entrado por el 5 por esto. El sentido común no puede ser A, esto no puede ser, entonces tiene que ser B, tiene que ser B. No sé cómo está en su cuadernillo de usted, de repente está B ya corregido, pero a mí como me enviaron el PDF, ahí estaba el A. No lo puedo corregir porque eso está en PDF. Profesor, disculpe. Sí, Tengo una duda sobre los ejercicios de clase de la número 1. Si podría explicarlo, por favor. correcto. Ya, me voy hasta el número 1. Y esa creo que es. Como tiene figura, sacas la figura. Ya. Ahí lo primero que usas esto. Ya, marcas eso. Puedes marcarlo, perdón, o puedes ponerle una letra. Vamos a ponerle una letra, el A. De A M es A y de N es A. ¿Ahí estás de acuerdo?
Activas tu micrófono, no hay problema. ¿Estás de acuerdo a eso, no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, entonces lo que tú vas a hallar X. Ese X vas a hallarlo. Ya, entonces vamos haciendo lo siguiente. Tú miras este triángulo, ¿ve? Total, el ABC. Siempre en un triángulo tú sabes que en los tres ángulos interiores hay 180. Aquí ya tienes 20. Y acá tienes 80, ya van 100. Y aquí tienes 60, van 160. Entonces acá tienes que colocarle 20 para que complete 180. Entonces eso va a aparecer así, ¿ves? Ahí va 20. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Ya, ahí va 20. Ahora, si tú ves 20 ahí, y de acá también ves 20, ¿ves? Este triángulo tiene 20, 20, tiene dos ángulos iguales. Cuando tiene dos ángulos iguales ya se llama isósceles. ¿Correcto? Ese es isósceles entonces. Y el isósceles tiene dos lados iguales. Entonces, donde están los ángulos iguales, ahí se llama base o lado desigual. Entonces, los lados iguales sería esto con esto. Y lo vamos a marcar así. ¿Sí? Y vamos a ponerle una letra. Si aquí yo le llamo B, aquí también irá B. Ahí va y ahí va. ¿Está de acuerdo? Sí, profesor. Ya, hasta ahí no hay problema. ¿Eh? Y ya. Ahora borro este entonces. Borro eso. Muy bien. Pero también observas tú que aquí, ve, aquí hay 80. Aquí también hay 80, ve. ¿Qué quiere decir? Que este triángulo ABC es isósceles. O sea, todo, entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado, desde A hasta B, tiene que ser lo mismo que desde A hasta C. Pero desde A hasta C, aquí hay A más B. ¿Ve? Ahí está, A más B. Entonces acá también debe haber A más B. Pero como en esta parte ya hay A, entonces acá debe ser B. Así debe ser. ¿No le parece? Porque eso es AB es lo mismo que la C. Entonces, en ese triángulo, entonces va a ser, ¿eh? Es isósceles. Entonces, AB es lo mismo que AC. ¿Eh? Pero desde A hasta C, hay B más A. Por eso que en el otro también debe ser lo mismo. Entonces ahí es B. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Ya. Pero si tú ves B aquí y B aquí, este triángulo es isósceles. Este es isósceles. Y un isósceles tiene dos ángulos iguales. Entonces, este ángulo que está de rojo debe ser igual a esto. Esto también es rojo. Y esto también es X. Porque este lado es el mismo que esto. Entonces ahí tienes 2X más 20 debe ser 180. Y ahí te sale el X.
Entonces ahí ve, ese es isósceles. Ese es X. Dos x más 20 es 180. Entonces X vale 80. Vale la pena aclarar, entonces. Cuando tú estás en un examen, mira, a ver, así ve. Para no hacer muy largo el problema, lo haces así ve. Yo voy a poner este ve. Tú ves un triángulo así ve. Si yo aquí le pongo 40 y este lado es el mismo que esto, ya es isósceles, ve. Ya es isósceles ese triángulo. Por lo tanto, hay dos ángulos iguales. ¿Y cuánto mide esos ángulos iguales? ¿Cómo se ve? Yo sé, como aquí hay 40, estos dos hacen 140, para que complete 180. Esos dos hacen 140. Entonces, aquí debe ir 70 y debe ir 70. Así. Es cuestión de sumar y restar. Ese es importante, esta partecita. ¿Por qué? ¿Ve? Porque yo puedo también poner así, ¿ve? De cualquier forma puede estar. Y yo sé que este lado es el mismo que esto. ¿Qué pasa si aquí yo le pongo 20, ¿ve? Ahí hay dos ángulos iguales. Pero esos tres hacen 180, ya tengo uno que es 20. Entonces, esto y esto hacen 160. Entonces, aquí va a ir 80, aquí va a ir 80. ¿Qué quería decir, ve? Cuando tú pusiste ahí B y B, B y B ya era isósceles. Como que hay 20, de frente este es 80 ya, ve. Este tiene 80. Entonces te ahorra bastantes pasos. Ya no haces eso. Muy bien. ¿Algún otro? Gracias, profesor. Dime otro que no se haya entendido bien. No, esa era mi única consulta. Muchas gracias, profesor. Ya. ¿Algún otro estudiante que sea algún problema de repente de los propuestos ha llegado último y no ha visto alguno de ellos? Me dicen nada más para yo, pues se llama consulta, ¿no? Acá la consulta, para todo lo que no se ha entendido, para eso. Desde la primera semana hasta la semana 3 que estamos. De la semana 1, 2 y 3. Y así vamos avanzando. A veces va quedando y entonces uno no ha tratado de resolver, no le sale. Entonces para eso viene la consulta. O no ha entendido una parte, ¿no? O por el chat. A ver, voy a ver. Las claves, dice. Entonces primero dice 5, profesor podría resolver el número 1 ya. Y a las claves, dice acá. Voy a poner las claves. Ahí va.
¿Algún otro problema, jóvenes? Cualquiera de los problemas. O en todo caso por el chat preguntan, ahí las claves ya lo pasé. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Podría ser la 3 de clase, por favor? Correcto. Pues, ahí va. Lo primero que tenemos es esto. Ponemos en la figura. Ahí va. Después esta parte. Lo sacamos fuera. Como no podemos trabajar con diferencia, entonces esto lo ponemos acá. Lo pasamos ahí. Entonces, ahora, esto le ponemos una letra. Le llamaremos A. De R a C es A. Ahí va. Entonces, esto será A más 5. De B a R debe ser A más 5. Ahí va. Hasta ahí, esos son los datos. Muy bien. ¿Qué me piden? De P a Q. De P hasta Q. Ahí va, ¿verdad? Este que me piden, de P hasta Q. Ahí. Ya tenemos todo ahí. Cuando uno tiene así, el sentido común dice lo siguiente. Si tú tienes dos rectas que se cortan, lo que mide esta abertura mide igualito que este otro. Si este es alfa, este es alfa. Sin lugar a dudas, el sentido común, ¿no? Los dos tienen la misma abertura. Entonces, ¿qué observo, ve? Tú observas esto. Este ángulo con esto. Tienen la misma abertura, ¿ve? Entonces ahí donde he puesto de rojo, ahí va a ir el alfa. Ese es el alfa. Pero si tú has puesto alfa en esta parte, entonces, y aquí hay alfa, alfa, y hay dos ángulos iguales. Entonces ese es isósceles. Si es isósceles, debe tener dos lados iguales. Entonces este lado se traslada acá, es lo mismo. Entonces ahí debe ir a. Ahí se la ve. Ya estamos ahí. Aprovechamos que está sombreado ese triángulo. Para ese triángulo sombreado, esto se llama externo. Ese ángulo externo es la suma de esto con esto. Entonces ahí, por externo, ahí en R va 2 alfa. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Pero profesor. si, pero si ahí hay 2 alfa, y aquí hay 2 alfa, aquí también hay 2 alfa.
quiere decir que ahí hay un triángulo isósceles. ¿Quién es esto? A ver, vamos a ver si está sombreado. Ese es isósceles. Por lo tanto, va a haber dos lados iguales. Este lado va a pasar aquí. Si tú lo marcas, márcalo así. Los dos son A más 5. ¿Ok? Hasta ahí no hay problema. Muy bien. Y a este ángulo, yo le llamo beta, o cualquier otra letra, vamos a llamarle beta. ¿Qué observa? Este ángulo es como el transportador, vale 180. Pero ¿qué ves en ese ángulo? En ese ángulo tú estás viendo que hay 3 alfa y hay un beta. Esto vale 180. ¿Correcto? Pero 3 alfa también miro aquí. Y también sé que este ángulo vale 180. Si aquí yo le llamo un puntito, entonces este 180 también es lo mismo que 3 alfa más el puntito. Tomando los extremos, este 3 alfa pasa al otro lado con esto, muere. Eso quiere decir que este beta es el puntito. Quiere decir que en el puntito hay beta. Ahí hay beta. Ahí hay beta. Ya lo expliqué por qué. ¿Esto qué quiere decir ahí de repente? Esto quiere decir que esto es 180 en Q. Y en A también, ¿no? Hay 180, pues ahí es beta. Ya, si está puesto eso, beta, quiere decir que este triángulo es isósceles. Hay 2 lados iguales, porque hay beta, beta. Entonces, este que es esta marca que está acá, va a pasar a esta, y ahí va a ir A más 5. Entonces ahí va a ir A más 5, en AB. Ya está. Ahora, ¿qué quiere decir? Ve? Todos los números están aquí. En este lado están los números. En el AB. Y mi X está por aquí. Entonces yo tengo que fijarme. Aquí tienes A, 3 y 5. Aquí tienes X y en este lado de acá tienes el X con el A. Y aquí tienes 8 más AB. Entonces tú comparas. ¿Qué haces? Dices así. Como yo tengo eso, entonces necesito saber, entonces, este triángulo P, P, R, ¿qué tipo de triángulo es? Entonces tú en ese triángulo ya ves que aquí hay 2 alfa. Necesitas saber qué va aquí. Ahí necesitas saber. Entonces sácalo del triángulo ABC aparte. Ahí. En lo que es sombreado necesito saber esto. Necesito saber eso. Esto de acá es el que está desde acá. Pero este
triángulo que estoy sombreando de negro es externo. Entonces la suma de esto más esta parte de acá. Entonces en esta parte debe ir 2 alfa para que me dé 3. Ahí va 2 alfa. Pero ese de acá, este verdecito que apareció, es esto. Entonces ahí le pongo 2 alfa. Ahora, si este es 2 alfa, y esto también es 2 alfa, ¿ve? Ya el triángulo que he mencionado, el PBR, es isósceles. Entonces va a tener 2 lados iguales. Este lado va a ser igual a este lado. ¿Ya? Ese. Es decir, que es lo mismo que A más 8. No sé si es claro eso. Absorbo tu duda. Sí, profesor, muchas gracias. Tengo para una, el chat. Ya, nadie pregunta. Fíjense ahí, una semana parece que es muy sencillo. Muy sencillo los ejercicios, demasiado simple. Vamos a ver cómo sale la siguiente semana. Buenas tardes, jóvenes. Gracias por haber venido, al menos a hacer algunas preguntas, porque estaba solo, he editado todito y repaso, repaso. Solta. Hasta la próxima. Buenas tardes.